Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Yo nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya.
es eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor y Salvador. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando, Señor. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Me postro ante tu altar. Yo vine para adorar.
gloria quiero ver. Ven, sacia hoy mi vida y lléname otra vez. Me postro ante tu altar. Yo vine para adorar, mi todo entrego. Tu gloria quiero ver. Ven, sacia hoy mi vida y lléname otra vez. Mi todo entrego hoy, tu gloria quiero ver. Ven, sacia hoy mi vida y lléname otra vez. Más de ti es todo lo que anhelo, es todo lo que anhelo. Más de ti es lo que necesito, es lo que necesito. Mi todo entrego hoy, tu gloria quiero ver, tu gloria quiero ver. Ven, sacia mi vida, Señor. Ven, lléname otra vez, lléname otra vez. Más de ti es todo lo que anhelo, es todo lo que anhelo. Anhelamos tu presencia, Señor. Tú eres santo, Cristo. Te amamos, Dios. Adoramos, exaltamos tu nombre, Jesús. Salud. Que no nos veíamos ni nos hablábamos desde hace ya un poco de rato. Los voy a invitar para que demos lectura a una porción de la Biblia. En el libro del profeta Jeremías. A mí no me gusta, yo no uso leer el Antiguo Testamento, la base de lo que voy a enseñar en las dominicales. Pero esto está, lo que vamos a leer, también está contemplado como de la doctrina fundamental en el Nuevo Testamento. Jeremías, capítulo 15. Jeremías, capítulo 15. Vamos a leer 2 versículos despacio, meditando en ello, 18 y 19 del profeta Jeremías. Dice así la Biblia: ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso del oír, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Nosotros venimos
como el que ha caminado mucho tiempo, un camino áspero y difícil a la luz del sol, el maltrato del tiempo. Hemos venido hablando en varias etapas el tema de la oración. Entonces yo quiero que hoy comencemos a ver en la Biblia una doctrina que hace parte no para el mundo, no para las personas que no son cristianas, creyentes, sino para todos los hermanos, para la iglesia como tal. Porque es una doctrina a la cual le tenemos que dar un buen manejo, porque así lo requiere, y es la doctrina de la restauración. Cuando hablamos nosotros o cuando la Biblia nos habla de restauración, nos está hablando de llevar las cosas otra vez a su lugar de origen. Vamos a decir, o sea, regresarlo al estado de la normalidad donde estaba primero. La Biblia menciona la restauración para alguien que tuvo un principio en determinada situación. Por ejemplo, ustedes van a notar que los capítulos 18 y 19 de este mismo libro, la Biblia nos presenta en el capítulo 18, nos presenta el vaso de barro que tenía posibilidad de restaurarse. Y el capítulo 19 enseña del vaso que ya no tenía restauración. La vida del cristiano necesita manejarse desde todos los ángulos que el Evangelio nos presenta. Porque, hermanos, vean, nosotros tenemos la fórmula de salvación. Es decir, que nosotros sabemos cómo se puede salvar una persona hoy en día, pero nosotros, después de que la persona fue salvada por Cristo, nosotros de ahí para allá no sabemos más nada y no tenemos cuidado de cuidar, de ayudar a esa persona que fue salvada por Cristo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, y el Evangelio de Juan en sus capítulos finales, él habla acerca de cuidar las ovejas, pero cuidar también los hijos de las ovejas, que se llaman ¿cómo se llaman esos? Corderos, hermanos. Entonces, Cristo le dice a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Otra vez, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Entonces, la oveja es una persona que ya ha sido plantada en la gracia de Dios, ha sido perdonado, que ha sido limpiado con la sangre de Cristo y que ya está formado para vivir una vida cristiana. Pero un corderito es una persona que viene de camino, que va a comenzar una nueva vida en Cristo, y esa persona necesita de nosotros
consejo al derecho, no el suyo. Háblenles por la Biblia y díganle, hermano, vea, es que aquí la Biblia dice de esta manera. Por eso usted no debe de hacer así ni de hacer así. Ah, que fue que me enseñaron hace 20 años. No importa. Aquí lo que importa es lo que dice la Biblia. Entonces, esa es la posición mía como ministro del Evangelio del Señor Jesucristo. Toda esa persona comenzamos a formarla conforme la palabra, conforme la Biblia. Tomamos la Biblia y comenzamos a instruirlo, a enseñarlo. Yo quiero que ustedes observen un detalle, y es el que plantea Hechos capítulo 3 y el verso 19. En Pentecostés, el apóstol Pedro estaba predicando y entonces dice Lucas, en ese discurso, lo que dice allí es que él le dijo a la gente, a esa gente estaban compuestos por judíos y gentiles. Y él les dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Vamos a dejarlo ahí, que vamos a trabajar con los dos pasajes. Y volvemos a Jeremías. En el libro de Jeremías, nosotros acabamos de leer en el verso 19 del capítulo 15, que el Señor le está diciendo, está hablando o tratando no con gente que no sabía o que no conocía de Dios, sino que estaba hablando con personas que hacían parte del pueblo que él había rescatado con mano poderosa del yugo de Faraón. Y por eso les habla de restaurar. Porque una persona que no ha sido nunca un creyente, entonces a esa persona necesita un tratamiento diferente, porque ustedes saben, hay que comenzar a hablarle es acerca de la fe, hay que comenzar a hablarle del arrepentimiento. Es diferente al pueblo que ha sido redimido. Entonces el Señor le dice a su pueblo Israel, porque el capítulo 17, 16 y 17, 18 y 19, el profeta está contando que el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Entonces, que se apartó de Dios necesita que lo vuelvan a llevar a ese punto, y a eso se le llama restauración. Entonces, el versículo está diciendo, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Pero póngale cuidado, ¿cómo es eso de bonito? Yo te restauraré y delante de mí estarás. Es decir, el pueblo era el pueblo, había sido el pueblo de Dios, pero no estaban en la presencia de él. Y por eso él está diciendo es, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Entonces volvemos a Hechos 3 y usted va a notar que allí hay gente de lado y lado, y entonces el apóstol habla de lo que es el resultado de la restauración. Una persona que fue creyente y por circunstancias de pecado se apartó del Señor, esa persona mientras esté entre los vivos, de acuerdo a San Juan 11:26, tiene la oportunidad. Algunos hermanos dicen que yo los he oído,
Dicen, vos le decís hermano a fulano, ese descarriado. Ah, sí, hermano. Él me dice que Dios le bendiga, yo le digo amén. Y todos los hermanos tienen como cierto recelo. Si ustedes se ponen a mirar la Biblia, los pentecostales tienen el pecado definido. Para el pentecostal es pecado fumar. ¿Recuerda? Hermano Raúl echaba humo por las narices y por toda parte. Y usted va a notar que emborracharse, embriagarse, es pecado para nosotros. ¿Cierto que sí? Porque la Biblia nos habla de todo eso. Decir mentiras, eso es pecado. Y tenemos como una lista definida acerca de eso. Yo quiero decirles a ustedes que de acuerdo a lo que la Biblia plantea, ni siquiera el apóstol Pablo pudo definir esa cadena de pecados. Ustedes van a notar, toman la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5, y él comenzó a enumerar el pecado de diferentes cosas. Y por allá llegó a una parte donde dijo, paró y dijo, y cosas semejantes a estas. O sea, no pudo seguir el cuento. Entonces estoy diciendo, para nosotros, pecado es todas esas cosas. Robar, matar, muy parecido a la doctrina que Benedicto trajo de allá del romanismo. Una serie de cosas que según la Biblia pues son pecados. Pero nosotros no tenemos en cuenta otras cosas. Eso le pasó a los fariseos en Israel. Eran la mejor religión, tenían la ley, el culto, a ellos Dios les hizo las promesas, lo tenían todo. Pero resulta que por eso ellos exageraron la ley y se metieron en una cantidad de cosas de pecado, como no lavar los vasos, como comer con las manos sin lavar, es decir, no es que Cristo, una vez les explicaba eso, no es que Cristo prohíba lavarnos las manos, por el contrario, sino porque ellos confundían lo religioso con el alimento. Y recuerden que por eso les digo, es que lo que entra por la boca no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale por la boca, porque por la boca sale todo lo que hay en el corazón, y comenzó a enumerar toda esa cantidad de cosas. Entonces, las religiones tienen la tendencia a calificar el pecado. No voy a citar para no caer en incomodidades, pero el Evangelio nos define eso de una manera muy bonita, clásicamente hablando. Pablo dice a los romanos, vea hermanos, lo que no es de fe es pecado. Lo definió así más bien. Lo que no es de fe es pecado. Entonces, Santiago empieza a contar en su carta que el que no roba pero miente ha violado toda la ley, porque el que dijo una cosa también dijo la otra, que es Dios. Entonces la persona que creyente, que ha tenido un fracaso en su vida cristiana, tiene todos los mecanismos que Jesucristo creó para que el cristiano como tal
resuelva ese problema en cualquier momento que le ocurra. Cuando usted abre la Biblia en Primera de Juan 2, 1 y 2, el apóstol Juan dice, hermanos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Luego, cuando usted mira la misma carta, Primera de Juan 5, 16, usted va a encontrar que en ese cuadro está lo que aparece en Jeremías 18, el vaso que tiene restauración o que se puede restaurar, y aparece también el cuadro del vaso del capítulo 19 de Jeremías que ya no tiene restauración. Y dice el apóstol Juan que si algún hermano viere a otro cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y luego presenta el otro cuadro. Digo pues, dice Juan, pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se ruegue porque se pierde el tiempo. Es decir, esa persona no tiene restauración. Segundo, yo quiero que aclaremos, porque es que los hermanos tienen muy mal fundamento en las escrituras, porque han sido enseñados así. Pero la persona, el creyente, hombre o mujer, que fue creyente, que ya por causa, como venimos explicando, el pecado lo mató, lo sacó de la iglesia, y esa persona, un hermano o una hermana, lo está ayudando y quiere volver. Esa persona, hermano, nosotros usamos un término bíblico que es, hermano, reconcíliese con el Señor. Hermana, reconcíliese con el Señor. Pero nosotros no sabemos. Es que, hermano, vea, nosotros sabemos decir lo que nos han dicho y lo que hemos leído, pero no sabemos explicar qué tiene que hacer la persona. Yo quiero que miremos estas tres preguntas bíblicas. La Biblia hace una pregunta en San Mateo 19. Dice que un joven rico se le acercó al Señor y le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesucristo, el Señor, comenzó a explicarle a él. Segundo, en Hechos capítulo 2, verso 36 en adelante, la Biblia dice que la multitud en Pentecostés le preguntaron a Simón Pedro, varones hermanos, entonces, ¿qué hacemos? Pedro les dijo, les explicó, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En el capítulo 16 de los Hechos, la Biblia dice que este Pedro en Filipos, él estuvo en Filipos detenido en la cárcel con un compañero, y entonces ya ustedes saben lo que ocurrió, un milagro, y las puertas se abrieron, y el carcelero se iba a suicidar porque pensó que estos prisioneros se le iban a escapar. Dice que el apóstol, ellos lo detuvieron y le dijeron, no te vas a hacer daño, que aquí estamos todos. Y dice la Biblia que el señor carcelero le preguntó a
a ellos, varones hermanos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Que es la tercera pregunta. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es la respuesta. Y ahí continúa diciendo que ese mismo día, con toda su familia, se convirtió al Señor, porque esa fue la promesa que el apóstol le dio. Entonces, cuando yo a una persona le digo, haga esto, debo explicarle qué debe de hacer. ¿Y sabe qué es lo que le ocurre a los pobres hermanos? A uno le va a pesar. Que a los hermanos, como no les explicaron, los hermanos entonces creen, ay, ve, el hermano fulano se reconcilió con el Señor, él ya está yendo a la iglesia. Por Dios, ¿a dónde dice la Biblia que con esa persona ir a un culto ya se reconcilió con el Señor? Por Dios, eso es un engaño que la persona se hace a sí mismo y eso no le funciona. Lo que funciona es lo que dice Dios en su palabra. Entonces, a esa persona tenemos que explicarle qué debe de hacer. Busquemos una fórmula. Una de 7 fórmulas que tiene la Biblia para eso. Pero hablemos de la primera. Esa primera fórmula aparece, no recuerdo qué capítulo de los Proverbios. Pero dice, escúchelo bien. Es la fórmula que comenzamos desde ahí explicándole a una persona que se quiere reconciliar con el Señor. Primero, la fórmula dice que confieses tu pecado como primera medida. Segundo, dice que se aparte de esa costumbre o de ese vicio, de esa forma en que está haciendo. Y termina diciendo que esa persona alcanza misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de otra forma no hay ninguna misericordia. Y hay mucha gente que fueron bautizados y usted los ve que volvieron al culto y bregan y luchan y no, señor, no se pudo. Entonces, vuelvo acá. La restauración la da Dios. La restauración la hace Dios y por eso es que él dice yo, no dijo que Jeremías, no, él dice, así dice Jehová. Estoy mirando otra vez a Jeremías capítulo 15, verso 19. Así dijo Jehová. No está diciendo que así dijo fulano, perencejo, así dijo Jehová. Si te convirtieres, dice él. Entonces, ¿cómo continúa diciendo? Yo te restauraré. Al creyente no lo restaura el amigo del caído o de la caída. Al creyente no lo restaura el pastor. Al creyente no lo restaura nadie. El restaurador de ese creyente que quiere arreglar su vida y comenzar de nuevo con Cristo es el Señor. Quiero informarles. Según la Biblia, ahí no opera la parábola del hijo pródigo. Es una equivocación ir yo donde una persona que apartada y hablarle del hijo pródigo, porque ahí no opera eso. Tampoco opera la otra parábola que aparece en ese mismo capítulo 15 de San Lucas. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible.